¿Cómo es Lendoiro negociando? Bueno, yo no sé cómo es, porque yo no negocié con él, pero lo que sí te puedo decir es que Lendoiro y Peterman, eso es, eso es de loco, eso es de loco. Y aparte recuerdo que ya prácticamente después del partido de Alavés Deportivo, que es el que hablamos del descenso, ya habíamos hablado para ver la posibilidad que había. Y recuerdo que Peterman estaba en San Francisco y Sí. había 9 horas de diferencia. Entonces me voy a Coruña y yo estoy en Coruña 4 días allí esperando, porque entre las horas, el Endoiro que negocia de noche, el otro que estaba recién levantado, eso fuera eso. Y venía Uf, conmigo uno de los vicepresidentes, en este caso Pepe Nereo, y bueno, pues ahora Dimitri dice, ahora es que no, bueno, era un lío. Y acogí yo y en la habitación digo, de aquí no te mueves hasta que no firmemos ya el contrato. No te mueves, porque si no, aquí puede pasar, claro, 4 días en el hotel, creo que era cerca de la plaza de donde tenía la sede del Deportivo, y ostras, la verdad, sí, claro, entonces hermano, fue una cosa que tal, pero yo estaba muy ilusionado porque era el Deportivo, era eh, equipos de que yo veía jugadores grandísimos, Tristán, Valerón, bueno, lo que era el Super Deport, que al final todos nos hicimos un poquito de ese Super Deport porque era el equipo de todos. sí, sí, Del sí, sí, norte, del sur, era el equipo que... Y entonces, pues claro, estaba muy ilusionado de pegar un salto a un grande, sí, sí. Hombre, a hasta ver, que se firmó. sí, sí. Hombre, a ver, yo sé que de esa etapa tienes buenos momentos, malos momentos, pero como todo el mundo, al final en todas las Mm. etapas, lo que dices tú, hay picos altos y bajos. Pero, ¿qué tal el primer año en el club? A ver, el primer año, pues tú veías un paso por encima de profesionalidad, ¿no? Se veía que era un club que había estado en Champions, campeón de liga, y se veía la profesionalidad tanto de los trabajadores como lo que es la organización. Si me hablas de mi primer año, Jesús, que es cuando me rompo la rodilla a los pocos meses, entonces ¿qué te voy a decir? Todas mis ilusiones, todas mis ganas, todo lo que yo sabía que podía dar al Deportivo, se me fueron, se me fumaron. Recuerdo un miércoles en Laracha, donde se me fueron todas las ilusiones que yo tenía puestas en el primer año y de poder dar muchísimo al Deportivo La Coruña. Ese fue mi primer año. Pocos meses de jugar, jugué creo que 3, 4 partidos, me lesioné, 8 meses de lesión. Juego los últimos 4 partidos, meto 2 goles. Bueno, pues ahí yo empezaba a vivir y a revivir, ¿no? Para poder dar lo mejor al año siguiente. Y por cuestión, al final de temporada, después del partido de Bilbao, me tienen que volver a quitar el tornillo mental y esa lesión ya me hizo mucho daño, ¿no? Físicamente. No pude recoger mi ritmo, no pude coger mi potencia y esa pretemporada pues fue perdida y bueno, ha sido el tiempo duro, sobre todo los inicios, porque no podía estar ni al 80%. Y al Sí. final la mente, por muy fuerte que tengas, tu mente quiere, tu cuerpo no responde como tú te veías antes de la lesión. Hombre, obviamente, pero ¿tú te sentiste en esos momentos respaldado por tus compañeros? Sí, yo siempre, 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 siempre. Aparte, yo al final, cuando estás en esa situación, tomas el rol de unir, ¿no? Sí, aparte yo me sentí muy respaldado y bueno, en el sentido que no podíamos dar dentro del campo, en este caso yo no podía dar dentro del campo lo que, lo que tenía que dar, pues estando lesionado, pues hacía otro rol, hacía un rol soy un tío muy positivo, bueno, pues al final... eh, intento pues que el ambiente sea bueno, soy un tío que cuenta sus chistes, que hace reír, que tal, y entonces pues había un ambiente bueno, ¿no? Y en ese momento era mi rol y bueno, pues sí, la verdad que me he sentido querido, respaldado y en ese sentido tengo que agradecerle siempre a mis compañeros. Vamos entonces a hablar del segundo año. ¿Cómo te fue en el segundo año?
Pues el segundo año, ya te digo, empiezo la pretemporada con esta mini operación de quitar el tornillo. Y bueno, pues vemos los médicos y yo pues vemos de que me falta fuerza, me falta eh, rapidez, me falta la cicatriz me molesta y bueno, pues una pretemporada difícil al cual pues cuando no hace una pretemporada en condiciones pues es muy difícil llegar a tu nivel, pero bueno, he intentado darlo todo, he intentado siempre estar al máximo, pero no me veía como antes de la lesión con esa rapidez, esa potencia, y siempre he estado trabajando para que cuando el Depor me necesitara, pues estar ahí, pero fue difícil. Claro, tú sientes que por culpa de la lesión no diste llegado a más, ¿no? Totalmente. Yo era un jugador súper potente, un jugador eh, agresivo en carrera, un jugador con un disparo potente y sobre todo con un interior en la definición que era muy bueno, ¿no? Eso es lo que me había llevado a fichar en este caso por grandes equipos como el Depor. Y entonces, pues claro, al perder todo eso, pues necesitas reconstruirte, necesitas pensar que cómo podemos equilibrar esa falta de lo que era, ¿no? Entonces, pues al final tu mente lo ve, pero tu cuerpo muchas veces no responde, ¿no? En este caso, la lesión a mí me hizo mucho daño en mi forma de jugar. Sí, sí. Y bueno, pues llegaríamos a la que viene a ser tu tercera temporada en el Depor. ¿Qué sientes que te faltara? Porque al final tú cuando llegaste a Coruña llegaste como uno de los grandes recambios, la verdad, no vamos a mentir. Llegabas como eso y por la mala suerte de la lesión, que repito, eso le pasa a muchísimos jugadores, es una desgracia, sentías que no tenías potencia como dices tú, que ya no te sentías tú, ¿cómo llevaste el tercer año? Porque me imagino que es una impotencia gigante. Hombre, es una impotencia gigante, ¿no? Luego, pues es normal, siempre empiezan a hablar de o ceder o, ¿sabes? Y ya empiezan a pasar esos fantasmas, ¿no? Porque al final no estás dando el rendimiento. Yo tenía muy claro que quería quedarme en el Deportivo La Coruña, quería ser el Bodipo que normalmente he sido antes de tal y sobre todo que yo estaba súper ilusionado. Yo me ponía la camiseta del Deportivo La Coruña y estaba súper ilusionado, entrenando incluso. ¿Por qué? Porque ha sido la mayor ilusión en mi carrera deportiva el estar en un club como ese. Entonces yo no dejaba, yo era el primero, y te lo puede decir mucha gente, el primero que llegaba a entrenar, prácticamente el último que se iba de entrenar, y yo estaba dando todo, 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 todo. Y no tenía esas oportunidades, ¿no? Entonces, cuando me daban las oportunidades o los minutos que jugaba, siempre intentaba darlo todo, ¿no? Y yo creo que aparte, Le diste al botón de ahora. Sí, que creo que la afición del Depo ha mirado tanto mi lado humano como mi lado de dedicación, de darlo todo en cada minuto que entraba. Y bueno, pues siempre se agradece eso. Luego ya creo que vino un buen año, que fue el, el que, bueno, yo creo que más goles metí en continuo, tanto en Liga como luego teníamos la UEFA, que fue también muy bonito, creo que fue el cuarto año. sí. Entonces, pues, bueno, me quedo con esa afición, ¿no? Gritando en mi nombre, apoyándome, y eso sí, nadie puede decir que Bodipo no ha dado el 100% de lo que podía dar en ese momento. A ver, es que yo no sé si te das cuenta, pero el cariño y el amor que te tenemos en Coruña, con todo lo que es baches que has tenido, es gigante. Es gigante. Es un jugador, va, que yo me acuerdo de ti y sí que es cierto que por culpa de la selección no llegabas a jugar mucho, es cierto. Y después tuviste que ir recuperándote poco a poco. Pero, joder, al igual que me acuerdo de Valerón, me acuerdo de ti, me acuerdo de Tristán, obviamente, Macay, me acuerdo de todos. Pero dices tú, algo has tenido que hacer bien en Coruña para que la gente se acuerde de ti, ¿sabes? Yo creo, Jesús, bueno, te agradezco las palabras porque después de prácticamente 10 años que salí de Coruña, me digas esto, para mí es importante y quiero decir, y ahí quiero refrendar de que lo que siempre he intentado llevar a cabo, que hay que ser persona antes que personaje, pues, y que tú me digas estas palabras, pues para mí me haces feliz.
Es verdad que mucha gente de Coruña me lo hace saber por las redes sociales, o en este caso, y tengo que estar súper orgulloso y estoy súper agradecido de que realmente mi peña todavía esté allí, todavía sigan haciendo actividades, todavía sigan recordándome. Bueno, me tienen que recordar porque soy muy pesado con Luis y hablamos mucho, ¿no? Pero en mi peña he dado todo lo que yo tenía material y sentimental a ellos. Y estoy agradecido. Tienen allí como un museo, ¿no? De mis camisetas, incluso de Rumanía, de Guinea, de todo, ¿no? Y al final ese cariño ha hecho de que después de tantos años, pues siga siendo un cariño mutuo y que bueno, que estemos agradecidos de conocernos y de estar ahí. Y más que te abran otra sede de la Peña Budismo en otro sitio, pues, oye, algo habremos hecho bien, ¿no? Sí, Algo habremos sí. hecho bien. Hombre, yo quiero que hagas la prueba, de verdad. El día que puedas venir por Coruña, haz la prueba. Camina por Riazor y ya verás cuánta gente se te queda viendo. Para que veas el cariño que has retransmitido tú en Coruña, solo para que lo veas. Y Pues, yo ¿sabes? creo que eso es lo que hay que valorar. Meter Mm. goles estar bien, ganar títulos estar bien, pero que te recuerden como persona y que te tengan cariño después de tanto tiempo, eso es lo que te tienes que llevar, tío. ¿Y sabe cuál es la pinita que tengo clavada de todo lo que me estás hablando? Que yo no pude dar todo lo que yo podía dar futbolísticamente al Deportivo de La Coruña. De ofrecer a esa afición el bodipo que era antes de la lesión, esos goles, esa carrera, ese sacrificio, ese que lo he intentado y dábalo hasta donde tenía. Pero esa es la espinita que siempre tenía clavada y siempre lo diré en cualquier entrevista, que realmente el Depor ha sido el club el que me ilusionaba jugar, el que me ilusionaba dar tardes de gloria, como había dado en el Recre, había dado en el Racing, incluso en el Alavés, y que no lo he podido dar en el Depor, por lo que sea, por las lesiones, por mí, por lo que sea, es la espinita que tengo clavada de que, bueno, me guardáis un cariño pues como persona y nadie se olvida de los pedazos de celebración que hicimos en el ascenso, el gol de Cisco. Entonces, pues Oíste, los sevillanos tenéis un arte que no podéis con ella, ¿eh? bueno, hay que vivirlo y creo que en ese momento estaba en otro rol y bueno, pues creo que nos merecíamos ese ascenso, que la afición se merecía ese ascenso y sobre todo que la afición se merecía una gran celebración. Y todo salió con el corazón, con el sentimiento, para que veas la unidad del vestuario en ese momento y más yo que no estaba jugando todo lo que quería, ¿no? Y como le decía a Oltra, eh, tío, al final voy a ser el más efectivo del equipo, un gol cada 91 minutos en liga, pues al final, ¿no? Entonces, Es pues, bueno, verdad, el gol contra el Villarreal B, ¿verdad? Fue. correcto, contra el ¿Viste? Villarreal, ¿Viste? claro, Joder, contra el Villarreal. Al final, ¿sabes qué pasa? Que Dios siempre te da un poco lo que te merecen, ¿no? Te da lo que te merece a tu trabajo, tu sacrificio, que solo ven tus seres queridos o solo ven tus compañeros y estás ahí solo, apartado, o que no juegas, o tal. Te lo da, ¿por qué? Porque al final, si meto el gol 2000 del Deportivo en Liga, meto el gol número 100 y último gol de la UEFA del Deport, meto el gol de Reco actualmente, después de 13 años, contra Villarreal B con 91 puntos del Deportivo de La Coruña, pues con eso me quedo, con Grande. eso me quedo. Entonces, pues al final, Dios te da pues lo que te mereces un poco. Sí, 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 sí. La verdad es que yo creo que, aparte, también demuestra mucho lo compañero que eras, porque al final, y perdón porque te lo diga así, pero al final con el tema de estadísticas, hablando de estadísticas, pues no jugaba mucho a tu favor, pero te Mm, mantenían en la plantilla. Eso también habla cómo eres como persona, porque si aún encima fueras una persona problemática, no hubieras durado 6 7 años en Coruña. No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Que me hubiera encantado que las estadísticas de números fueran otras, sí. No pude ser. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, Jesús, me preocupaba de lo que estaba en mi mano, que era cuidarme, alimentarme, dormir, estar al 100%, entrenar al 100% para cuando me llegue la oportunidad de estar. Lo demás no podía. Si el entrenador no me ponía, si el presidente me buscaba siempre salida y tal, eso no podía controlar. Entonces no me desgastaba emocionalmente, me centraba en lo que podía controlar. Y que cuando me llegase la oportunidad,
y yo estuviera ahí. Y por eso te digo, los últimos años creo que fueron los momentos que entré, pues al final era un gol por 91 minutos, 96, Estaba muy ¿sabes? bien, ¿eh? Estaba muy bien. Estaba perfecto, ¿no? Estaba mejor que, el promedio era mejor que Ronaldo en ese momento Sí, ya y te que lo Messi, digo. pero ¿cómo me lo tomo? ¿Qué hago? ¿Me Tómatelo pongo a bien, malas? Jova. ¿Me tomo a tal? No, vivo el momento, disfruto del momento, soy afortunado y bueno, hay otras personas que lo están pasando peor, que lo están pasando mal y en ese sentido pues intentaba aprovechar el momento y sobre todo disfrutar el día a día y que el equipo estuviera unido. Sí. Y ahora quiero hablar de un poquito más del tema del deportivo, porque al final es lo que nos une a los dos. Y quiero Mm, hablar, tú viviste el hundimiento del Depor. ya. Es duro decirlo, pero como Mm, todos los equipos tienen una mala época, pero fue un mm. hundimiento brutal, desgraciadamente. ¿Cómo lo vivíais vosotros en el vestuario ese momento? Porque claro, hacía pocos años habíais ganado se había ganado el centenariazo, semifinales de Champions, meterle 4 al Milán, reventar al Manchester United de Ferguson. eh, Ya. es que fue un hundimiento, pero prácticamente de un año para otro. ¿Qué sientes tú como jugador? Mm, ¿Qué fue? Porque plantilla había, calidad había de sobra. Nadie puede decir que el Depor que descendió no tenía calidad. Tenía mucha calidad. Y mm. es verdad, porque todos los jugadores de ese Deportivo, los muchos que se marcharon después que se descendió a segunda división, muchos triunfaron por ahí adelante. O sea, calidad Ya. había de sobra. ¿Cuál crees que ha sido el motivo o uno de ellos? Bueno, el sentimiento es, date cuenta que al final vamos jugadores jóvenes, vamos a llamarlo de segunda línea, no un Tristán, no un Valerón, no jugadores que han jugado un Colochini, jugadores que internacionales que estaban arriba y que habían hecho al Super Deport muy grande, habían ganado una liga, como bien dice la Champions y tal, y veníamos una generación al cual también la parte económica no era la misma, no era el mismo dinero, Lendoro no podía fichar tampoco a tal, y bueno, se pasaba de una generación a otra generación más joven y que venían chavales del Barcelona B, Verdú, Cristian, Rodri, que bueno, que era más bien una reestructuración forzosa y obligatoria, ¿no? Entonces, pues, tanto la parte económica como que el Depor no entraba en Europa, porque creo que quedamos octavo, séptimo, no me acuerdo, el primer año, pues claro, eso poco a poco te va condicionando tanto la parte económica como la parte deportiva. Luego ya se fueron jugadores súper importantes que, como bien dice, luego triunfaron en otras ligas o en otros equipos. Y entonces al final te va mermando. Problemas extradeportivos. Todo tiene su etapa y en este sentido fue una pena. Pero también creo que fue el resurgir de la afición deportivista. Creo que fue el resurgir que cuando yo recuerdo los últimos partidos, ¿no? O antes de entrar en los últimos partidos, ¿no? La afición estaba descontenta, no venía tal. Los últimos partidos fueron impresionantes. Y después, cuando se bajó a segunda división, fue cuando el deportivismo salió a relucir al mil por mil. Y desde ahí es cuando no ha dejado en ningún momento solo al Deportivo, en primera, en segunda, pasándolo mal, en descenso, en segunda. Yo creo que al final floreció otra vez el deportivismo y es el mayor tesoro que tenéis. Los jugadores pasamos, pero como tú bien dices, me viste cuando eras un pequeño, ahora sigue siendo un deportivista más a muerte que antes y bueno, ese sentimiento es difícil de quitar. Y pesa entrar en un campo y tener toda esa afición. Pesa, hay tanta responsabilidad por parte de los jugadores. ¿Os llegáis a agobiar muchísimo en situaciones así de ver cómo el equipo estando mal, tu afición responde? ¿Llega a ser estresante mentalmente? No estresante, sino que es que tienes una obligación, estás en un club muy grande y tienes la obligación de que ese club no baje. Y todos tenemos parte de culpa, todos hemos tenido parte de culpa, pero tenemos la obligación, sin excusa ninguna, de que tenemos que salvar al equipo. Luego ya hay condicionantes como otros equipos que vienen, en este caso el Valencia, o que vienen que al final tienen que hacer su partido y ganar. ¿Que tienes presión? Pues claro que tienes presión. Tienes la presión de no defraudar
a tantos miles y miles de deportivistas. Tienes la presión de que no quede tu currículum manchado de que has bajado con el Deportivo La Coruña, un grande. Pero en la vida nada más que puedes controlar lo que esté en tu mano, dar todo lo que puedes y a partir de ahí las condiciones y las cosas extras al final ganan más que el corazón o que tu propia dedicación. Sí, pero bueno, mira, ahora está en una etapa realmente mucho peor, porque es la realidad es ahí, está mucho peor, y yo Mm. estoy ilusionado, más ilusionado que nunca con el Depor. Fíjate Claro, cómo porque, son las cosas que en la peor etapa de todas, porque al final lo que os pasó a vosotros, pues es una situación de muchas cosas. Puedes tener una plantilla muy buena y al final, cuando entras en un bucle negativo, por muy buena plantilla que haya, pues, joder, mira el Valencia, no hay que ir tampoco muy lejos. La plantilla del mm, Valencia es espectacular. Entraron en un bucle negativo y bueno, yo creo que ahora ya se han salvado o están ahí ya, ¿no? Salvados, sí, pero casi bajan. El Español claro. entró en un bucle negativo y con unos jugadorazos tremendos y ha bajado. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es el Español, el Valencia, porque no te toca. Cuando te toca el sentimiento y el corazón del deportivo, ya es otra cosa. Ya, Ya es ya, otra ya, cosa. ya, ya, ya lo sé. Claro, claro. Sí, 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 es algo bueno. Pero bueno, justo en esa etapa que tuviste en el Deportivo, te fuiste cedido a Rumanía. Mi pregunta es, ¿qué fuiste a hacer ahí, aparte de jugar al fútbol? ¿Cómo se te dio por irte a Rumanía?